La creación del mundo. Una historia narrada según la Santa Biblia. En el principio, antes de que el tiempo comenzara su cuenta infinita, antes de que la primera chispa de luz atravesara la oscuridad primordial, antes de que el más leve susurro resonara en el vacío, no existía absolutamente nada de lo que hoy conocemos. No existía un cielo azul profundo que se extendiera como un dosel sobre la tierra. No existían montañas majestuosas que se abrieran paso entre las nubes con sus picos nevados. No existían vastos y misteriosos océanos que guardaran secretos en sus profundidades abisales. No existía ni una sola estrella centelleando en la inmensidad del cosmos. Solo existía Dios. Él existía en perfecta plenitud, eterno como ningún concepto humano puede expresar, poderoso más allá de toda medida o comparación, soberano sobre todo lo que llegaría a existir. Nada lo limitó en su poder. Nada lo precedió en su existencia. Él fue, es y siempre será el único, el Altísimo, el que habita en la eternidad y trasciende todo entendimiento. Las Sagradas Escrituras comienzan con palabras aparentemente sencillas, pero cargadas de una profundidad milenaria. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Estas palabras, escritas hace miles de años, marcan el comienzo absoluto de todo lo que existe, de todo lo que podemos ver con nuestros ojos y tocar con nuestras manos, y también de aquello que permanece invisible a los sentidos humanos, pero no por ello menos real. Desde lo material hasta lo espiritual, desde el átomo hasta la galaxia, todo tuvo su inicio en ese momento incomprensible. Esta es la historia de la creación del mundo, narrada fielmente según el libro del Génesis. Una narrativa de poder inconmensurable, de orden que emerge del caos, de belleza que se teje en el vacío, y de un amor tan inmenso que decidió crear todo lo que existe simplemente para compartir esta plenitud con otros seres. La Tierra, en ese momento inicial imposible de comprender plenamente, aún no poseía una forma definida. Era como una masa informe, sin contornos reconocibles, sin estructura ni organización. El vacío la caracterizaba por completo. Aguas profundas, oscuras, densas y misteriosas cubrían toda su superficie como un manto impenetrable. No eran las aguas cristalinas que conocemos, que reflejan el sol en sus olas danzantes. Eran aguas primordiales, opacas, sin vida, sin movimiento propio más allá de un vaivén lento y pesado, como un océano dormido desde siempre. La oscuridad lo dominaba todo por completo. No era simplemente la ausencia de luz que experimentamos por la noche, cuando las estrellas aún brillan tímidamente y la luna nos ofrece su reflejo plateado. Era una oscuridad completa, total e impenetrable. Una oscuridad tan densa que parecía tener sustancia, como si se pudiera tocar, como si fuera una tela negra que cubría toda la realidad aún inexistente. Nada se distinguía, pues no había referencia, ni contraste, nada más allá de esa negrura absoluta que lo envolvía todo. Pero incluso en esa escena de caos y vacío, algo extraordinario estaba sucediendo. El Espíritu de Dios, como una presencia majestuosa y misteriosa, se movía suavemente sobre la superficie de aquellas aguas profundas. Revoloteaba como un pájaro sobre su nido, preparándose cuidadosa y decididamente para lo que estaba por venir. Había expectación en ese movimiento, había intención, había amor. Era como si toda la creación se estuviera incubando, calentando, preparando para nacer. Entonces, en ese instante eterno que lo cambiaría todo para siempre, Dios habló. Y cuando Dios habla, cuando su voz resuena en la nada, lo imposible se inclina ante su poder. Las montañas se doblarían como cera, los mares se abrirían como cortinas, y la realidad misma se reorganizaría según su palabra. Hágase la luz. Solo dos palabras, simples, directas, poderosas. Y se hizo la luz. Al instante, sin demora ni gradación, la luz estalló en existencia. No fue un amanecer gradual, tiñendo el horizonte de tonos naranjas y rosas. Fue una manifestación repentina, plena y gloriosa. La luz irrumpió en la oscuridad como un trueno que rompe el silencio, trayendo una claridad luminosa donde antes solo había un caos impenetrable y una confusión absoluta. Era una luz pura, intensa y radiante, como ninguna otra que hubiéramos visto. Una luz que no provenía de ninguna fuente física, sino que simplemente existía, porque Dios así lo dispuso. Imaginen ese momento, la primera luz que existió, brillando con una intensidad indescriptible, iluminando aquellas aguas primordiales que ahora reflejaban este esplendor por primera vez. Donde solo había oscuridad impenetrable, ahora había claridad.
Donde solo había un vacío negro y desesperanzado, ahora había luminosidad y posibilidad. Por primera vez en la existencia, había contraste. Había distinción. El orden comenzaba a emerger del caos. Dios, entonces, con su infinita sabiduría, separó la luz de la oscuridad, estableciendo límites y creando ritmo. Llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Dos realidades distintas, dos experiencias diferentes, ambas necesarias, ambas creadas con un propósito. El día para el trabajo, para la visión, para la actividad, para que la vida se desarrollara. La noche para el descanso, para la reflexión, para la renovación, para el silencio contemplativo. Así terminó el primer día de la creación. La tarde transcurrió lentamente, la mañana llegó con su renovado brillo, y se estableció un ciclo. El primer ciclo de la historia. El primer día de todos los días venideros. Es importante notar algo profundo y maravilloso. No fue el sol quien creó esa primera luz. El sol aún no existía. Solo sería creado al cuarto día. La luz nació directamente de la palabra del Creador, demostrando que Dios no depende de los medios que conocemos para lograr sus propósitos. Él es la fuente original de toda luz, tanto física como espiritual. Él es la luz antes de la luz. Él es el principio antes del principio. Al segundo día, con la luz ya establecida y el ritmo del tiempo iniciando su marcha infinita entre el día y la noche, Dios habló de nuevo. Su voz, que había dado existencia a la luz el día anterior, moldearía el espacio de una forma completamente nueva y sorprendente. Ordenó que las aguas se dividieran. Esas aguas primordiales que lo cubrían todo, que se extendían en todas direcciones sin fin aparente, comenzaron a dividirse de una manera que desafiaba lo que sabemos de la física y la naturaleza. Era como si una mano invisible, pero infinitamente poderosa, jalara las aguas en direcciones opuestas, creando algo nunca antes visto. Algunas aguas se mantuvieron bajo tierra, formando lo que se convertiría en los mares profundos, los vastos océanos que cubrirían gran parte del planeta, los ríos serpenteantes que atravesarían la futura Tierra como venas de vida. Otras aguas, milagrosa e inexplicablemente por las leyes naturales aún por establecerse, se elevaron, suspendidas sobre una inmensa extensión que Dios estaba creando en ese preciso instante. Imaginen la grandiosa escena, enormes masas de agua arriba, suspendidas como sujetas a un techo invisible, reflejando la luz creada el primer día con un resplandor azulado y misterioso. Abajo, más masas de agua, oscuras y profundas, aguardaban su destino final. Y entre ellas, separándolas como un gran vacío luminoso, un espacio gigantesco, una inmensidad que se extendía en todas direcciones. Era como si Dios hubiera abierto una burbuja en medio de las aguas, creando un entorno completamente nuevo, un lugar donde la vida pudiera finalmente respirar y florecer. A esta gran extensión, a este inmenso espacio creado entre las aguas superiores e inferiores, Dios le dio un nombre especial. Lo llamó cielo. No solo el cielo azul que vemos cuando miramos hacia arriba en un día soleado, sino toda la atmósfera que envolvería nuestro planeta, toda la extensión que separaría la Tierra del cosmos más allá de ella, todo el aire que se respiraría, todo el viento que soplaría, cada nube que flotaría. Ahora había espacio para la vida venidera. Había espacio para respirar, para moverse, para existir. Había aire, incluso sin los seres que lo respiraban. Había orden donde antes solo había caos. Había estructura donde antes solo había confusión. El mundo, que había comenzado como una masa informe cubierta de aguas oscuras, ahora tenía capas definidas, una organización clara, un propósito arquitectónico visible. Imagina estar en ese momento, en ese segundo día, y presenciar por primera vez la formación del cielo. La expansión abriéndose como un abanico gigantesco, las aguas dividiéndose como si obedecieran a una mano invisible pero poderosa. Arriba, aguas milagrosamente suspendidas, brillando con luz divina. Abajo, aguas esperando pacientemente su destino. En medio, espacio, aire, posibilidad, promesa. Y Dios contempló lo que había creado. Observó con satisfacción esa separación perfecta, ese orden emergente. Vio la estructura que estaba construyendo, vio el propósito desplegándose, y reconoció que esto era bueno. Aún no estaba completo, pues la creación continuaría en los próximos días con obras aún más maravillosas, pero bueno, adecuado, correcto, un paso sólido y firme en la dirección del plan divino que se revelaría plenamente solo en el sexto día. Al tercer día, algo extraordinario ocurriría.
Por primera vez desde el principio de la creación, veríamos no una, sino dos grandes obras en el mismo periodo de 24 horas. Era como si Dios, satisfecho con los cimientos establecidos en los 2 primeros días, acelerara ahora su obra creativa con un entusiasmo creciente y contagioso. Primero, Dios dirigió su atención a las aguas que permanecían bajo la expansión creada el segundo día. Aún lo cubrían todo, aún ocultaban lo que yacía bajo esa superficie oscura y líquida. Con su poderosa voz, la misma voz que había dado existencia a la luz, Dios ordenó a estas aguas que se reunieran en lugares específicos. No que todas las aguas del mundo se convertirían en un solo océano, sino que se unirían, se organizarían, definirían sus límites y fronteras. Y cuando las aguas obedecieron ese mandato divino, retrocediendo y acumulándose en inmensas depresiones y cuencas que Dios había preparado, se reveló algo verdaderamente maravilloso. Apareció tierra firme por primera vez. Imaginen la majestuosa escena, las aguas retrocediendo como cortinas que se descorren lentamente, revelando lo que había estado oculto desde el principio. Primero, quizás las cimas de las futuras montañas más altas, emergiendo como islas solitarias en medio del vasto océano. Luego, las colinas se revelaron una tras otra, conectándose entre sí como un rompecabezas gigante que se arma. Vastas llanuras se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con su tierra rojiza, marrón y gris aún virgen. Profundos valles formándose entre elevaciones rocosas. Desfiladeros abriéndose como heridas en la superficie. La tierra seca, en todo su potencial y diversidad, finalmente visible, finalmente accesible, finalmente lista para cumplir su propósito en el gran plan de la creación. Dios llamó a la parte seca tierra, y a la reunión de las aguas la llamó mares. Ahora había una distinción absolutamente clara. Había fronteras visibles, había límites establecidos, había diversidad de entornos. Los mares se extendían en su inmensidad azul profundo, sus aguas moviéndose en olas rítmicas que comenzaban a bordear las costas recién formadas, lamiendo suavemente la arena inédita. La tierra se mantenía firme en su solidez marrón, gris y rojiza, esperando pacientemente, como un lienzo en blanco a la espera de las pinceladas del artista, lo que vendría después. Y Dios contempló esta perfecta división entre tierra y mar, entre lo sólido y lo líquido, entre dos reinos que coexistirían en armonía. Vio que era bueno, pero Dios no había terminado el tercer día. Contempló aquella tierra seca, aún árida, aún vacía de cualquier forma de vida, aún silenciosa y estéril, y volvió a hablar. Que la tierra produzca vegetación. Era un orden diferente al de los anteriores. Esta vez, Dios no estaba creando algo directamente de la nada, como había hecho con la luz. Estaba dotando a la tierra misma de la capacidad de producir, de generar, de dar vida. Era como si inyectara poder creativo en la sustancia misma del suelo, haciéndolo fértil, dándole vida, haciéndolo capaz de generar otras formas de vida. Y la tierra, como todo en la creación, obedeció de inmediato. Las plantas comenzaron a emerger del suelo. Primero, quizás, pequeños brotes verdes que surgían de la superficie de la tierra marrón, tímidos pero decididos. Luego, en una explosión de vida y color que debió ser impresionante, los árboles comenzaron a crecer en todas direcciones. No crecieron lentamente como vemos hoy, tardando años en alcanzar la madurez. Crecieron instantáneamente, o en cuestión de horas, alcanzando su plenitud y gloriosa forma por orden divina. Imaginen la transformación. Lo que era un desierto marrón y gris se cubrió de repente de un verde vibrante. Brotaron hierbas, formando suaves alfombras. Los arbustos se extendieron, sus hojas meciéndose con la brisa que empezó a soplar. Inmensos árboles se alzaban hacia el cielo, con troncos robustos y copas frondosas. Flores de todos los colores imaginables coloreaban el suelo como joyas esparcidas sobre terciopelo verde. Rosas rojas, lirios blancos, girasoles amarillos, violetas púrpuras, margaritas blancas con centros dorados, una explosión de colores nunca antes vista. Cada planta llevaba su propia semilla, asegurando su multiplicación y perpetuación a través de las generaciones. Cada árbol producía su fruto específico, manzanos con manzanas rojas y jugosas, naranjos con naranjas redondas y fragantes, vides con racimos de uvas moradas y verdes, higueras con higos dulces y nutritivos. La diversidad era impresionante, la abundancia abrumadora. El mundo, que momentos antes estaba vacío, árido y silencioso, ahora estaba lleno de vida vegetal. Había colores donde antes solo había tonos de gris y marrón.
Había aroma a flores donde antes solo había olor a tierra mojada. Había la promesa de alimento, de belleza, de vida que sustentaba la vida. Y Dios contempló todo esto, la tierra seca emergiendo de las aguas, los mares reuniéndose en sus lugares designados, la vegetación cubriendo la tierra con su manto verde y colorido, y vio que todo era muy bueno. No solo bueno, sino muy bueno. La creación estaba tomando forma de manera magnífica. En el cuarto día, Dios dirigió su atención al cielo que había creado el segundo. Esa inmensa extensión que separaba las aguas superiores de las inferiores, ese vasto espacio que ahora estaba listo para recibir algo especial. Dios crearía las grandes luminarias que regirían el día y la noche, que marcarían el tiempo y las estaciones por toda la eternidad. Primero, Dios creó el sol, no como una luz pequeña y distante, sino como una gigantesca esfera de fuego y energía, brillando con una intensidad imposible de mirar directamente. El sol estaba situado a una distancia perfecta de la Tierra, ni tan cerca como para quemarlo todo con su calor abrasador, ni tan lejos como para dejarlo todo congelado en un invierno eterno. Estaba ubicado exactamente donde debía estar para regir el día, para calentar la tierra, para nutrir las plantas con su luz, para establecer el ciclo que permitiría que la vida floreciera. Imaginen el momento en que el sol se iluminó por primera vez. La luz que había existido desde el primer día, esa luz divina que no provenía de ninguna fuente, ahora tenía un portador físico. El sol irrumpió en todo su esplendor dorado, iluminando la tierra de una manera nueva y maravillosa. Sus rayos se extendieron por la superficie del planeta, tocando las montañas, los valles, los mares, las plantas recién creadas. Todo brillaba bajo esa luz cálida y acogedora. Entonces, Dios creó la luna para gobernar la noche, no tan brillante como el sol, pero con su propia belleza serena y plateada. La luna fue creada para reflejar la luz del sol durante las horas de oscuridad, para brindar un suave resplandor al final del día. Sería un faro en la noche, guiando a los futuros viajeros, marcando los meses con sus fases, influyendo en las mareas oceánicas con su silenciosa atracción gravitatoria. Imaginen la luna apareciendo en el cielo por primera vez, una esfera perfectamente redonda, brillando con un resplandor plateado contra la negrura del espacio, su superficie marcada por cráteres y montañas que solo realzaban su misteriosa belleza. Pero Dios no se detuvo con el sol y la luna. Contempló la vasta extensión del cielo nocturno y decidió llenarlo de innumerables puntos de luz. Estrellas. Miles, millones, miles de millones, cada una colocada en su lugar específico por la mano de Dios. Cada una con su propio brillo, su propio color, su propia historia. Imagina el cielo nocturno lleno de estrellas. Primero unas pocas, luego más, luego miles apareciendo simultáneamente como fuegos artificiales silenciosos, hasta que toda la bóveda celeste se llenó de puntos luminosos. Se formaron constelaciones, la Cruz del Sur con su cruz perfecta, Orión con su cinturón de 3 estrellas, la Osa Mayor siempre apuntando al norte. La Vía Láctea se extendía como un río de luz por el cielo, mostrando la inmensidad de la creación de Dios. Estas luminarias no fueron creadas solo por su belleza, aunque eran increíblemente hermosas. Servirían para marcar tiempos, días, estaciones y años. El sol marcaría cada día con su salida y puesta. La luna marcaría los meses con sus fases crecientes y menguantes. Las estrellas ayudarían a marcar las estaciones, cambiando su posición en el cielo a medida que la Tierra giraba en su órbita. Juntas, crearían un reloj cósmico perfecto, infalible, inatrasado, siempre preciso. Ninguna de estas luces surgió por casualidad. Ninguna estrella se formó al azar. Cada una fue colocada intencionalmente por Dios en el lugar que le correspondía. El universo no fue el resultado de una explosión caótica, sino de un diseño inteligente y con un propósito. Y Dios miró al sol que gobernaba el día con su resplandor dorado, a la luna que gobernaba la noche con su luz plateada, a las innumerables estrellas que centelleaban en la inmensidad, y vio que era bueno. El cielo estaba ahora completo, iluminado, lleno de luz y movimiento. Al quinto día, Dios dirigió su mirada a 2 regiones que hasta entonces habían permanecido vacías a pesar de toda su preparación, las aguas de los profundos mares y la inmensidad de los cielos que se extendían sobre la tierra. Era hora de llenarlas de seres vivos, de movimiento, de sonidos, de la alegría de la vida animal. Dios habló, que las aguas rebosen de seres vivientes, y que las aves vuelen sobre la tierra, en la expansión de los cielos. Y al instante,
Los mares, que habían estado vacíos y silenciosos desde su creación, comenzaron a rebosar de vida de todas las formas y tamaños. Peces de todos los colores aparecieron en las aguas. Diminutos peces plateados nadaban en enormes bancos, moviéndose como una sola entidad brillante bajo la superficie. Peces tropicales de vibrantes colores, azules eléctricos, amarillos brillantes, naranjas llameantes, verdes neón, nadaban entre lo que se convertirían en futuros arrecifes de coral. Peces grandes y poderosos, como el atún y el marlín, surcando las aguas a una velocidad impresionante. Pero no solo se trataba de peces. Criaturas aún más grandes fueron creadas para habitar las profundidades de los océanos. Ballenas gigantes, los animales más grandes que jamás hayan existido, comenzaron a nadar por los mares, sus cantos resonando en las aguas como misteriosas sinfonías. Los delfines saltaban alegremente, jugando en las olas con una inteligencia evidente en sus ojos brillantes. Los tiburones patrullaban las aguas más profundas con su gracia depredadora. Los pulpos se movían con sus 8 tentáculos, cambiando de color para camuflarse. Las medusas flotaban como fantasmas transparentes, latiendo con una belleza hipnótica. Las profundidades más oscuras de los océanos también recibieron sus propias criaturas, seres extraños y maravillosos que brillaban con su propia luz bioluminiscente, perfectamente adaptados para vivir donde la luz del sol nunca llegaba. Imagina los océanos transformados, lo que antes eran aguas vacías y silenciosas ahora rebosaban de vida, movimiento y color. Bancos de miles de peces moviéndose en perfecta sincronía. Ballenas saliendo a la superficie para respirar, lanzando columnas de agua al aire. Delfines saltando en elegantes arcos. Tortugas marinas nadando serenamente. El mar se había convertido en una cuna de vida incomparable. Simultáneamente, los cielos también se llenaban de vida. Aves de todo tipo comenzaron a emerger y volar por primera vez. Majestuosas águilas de enormes alas planeaban en las corrientes de aire, con su aguda vista capaz de avistar un ratón a kilómetros de distancia. Pequeños colibríes, no más grandes que un pulgar, batían sus alas tan rápido que se convertían en un borrón, flotando en el aire mientras sorbían el néctar de las flores. Los pájaros cantores llenaban el aire con sus melodías, ruiseñores, canarios, zorzales, cada uno con su propio y hermoso canto. Coloridos loros volaban en ruidosas bandadas, con su plumaje verde, rojo y azul brillando al sol. También se crearon las aves acuáticas, patos que nadaban con gracia en lagos, gansos que volaban en perfectas formaciones de V, pelícanos que se zambullían en las aguas para pescar, flamencos rosados que se balanceaban sobre una pata. Aves rapaces como halcones y búhos recibieron garras afiladas y una visión excepcional. Cada ave se adaptó perfectamente a su entorno y propósito. El cielo, que había estado vacío salvo por el sol, la luna y las estrellas, ahora estaba lleno de vida. Alas batiendo, plumas brillando al sol, canciones resonando, sombras moviéndose sobre la tierra. Era un espectáculo de movimiento y belleza. Y Dios no solo creó a estas criaturas de las aguas y los cielos. Las bendijo personalmente, diciéndoles, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Fue una bendición de abundancia, de continuidad, de vida generando más vida. Los peces tendrían descendencia, las aves empollarían huevos y la vida se extendería por todo el planeta. Y Dios contempló los mares repletos de criaturas de todas las formas, tamaños y colores. Miró los cielos llenos de aves que volaban, cantaban y vivían. Y vio que era bueno. La creación estaba casi terminada. Solo faltaba un día muy especial, en el que Dios crearía su obra maestra. El sexto día amaneció con la misma luz gloriosa de los días anteriores, pero había una expectación en el aire, como si toda la creación supiera que algo especial estaba a punto de suceder. Dios dirigiría su atención a la tierra firme, ese lugar cubierto de vegetación verde y colorida, pero aún vacío de criaturas terrestres. Primero, Dios creó a los animales de la tierra, en toda su impresionante diversidad. Surgieron los animales domésticos, ovejas con su suave lana balando suavemente, vacas pastando tranquilamente en los verdes campos, cabras trepando rocas con sorprendente agilidad, caballos galopando libremente con sus crines al viento, perros leales y amigables, gatos independientes y gráciles. Luego vinieron los animales salvajes, cada uno único y maravilloso a su manera. Leones majestuosos con sus melenas doradas rugiendo su autoridad sobre la sabana.
elefantes gigantescos caminando con pasos imponentes, con su inteligencia evidente en sus ojos sabios. Jirafas con sus cuellos increíblemente largos que alcanzan las hojas más altas de los árboles. Cebras con sus rayas blancas y negras perfectamente simétricas. Osos imponentes, tigres rayados, leopardos moteados, lobos aulladores, zorros astutos, ardillas saltarinas. Se crearon criaturas aún más exóticas, rinocerontes con sus impresionantes cuernos, hipopótamos pastando en las riberas de los ríos, cocodrilos acechando en aguas poco profundas, monos balanceándose de rama en los bosques que comenzaban a formarse, perezosos colgando boca abajo, canguros saltando por la tierra que un día se convertiría en Australia. También surgieron reptiles de todas las formas. Serpientes deslizándose silenciosamente por la hierba, lagartijas tomando el sol, camaleones cambiando de color para camuflarse, tortugas cargando sus casas a cuestas, iguanas descansando sobre las cálidas rocas. Incluso se crearon insectos ese día, abejas trabajando incansablemente, hormigas construyendo sus complejos hormigueros, coloridas mariposas revoloteando de flor en flor, grillos cantando sus canciones nocturnas, luciérnagas iluminando las noches con sus mágicas luces. La tierra, que había estado en silencio, ahora se llenaba de sonidos, rugidos, aullidos, ladridos, maullidos, balidos, mugidos, silbidos, trinos. Estaba llena de movimiento, animales corriendo, saltando, arrastrándose, trepando. Estaba llena de vida en su expresión más diversa y maravillosa. Cada animal fue creado según su especie, con características únicas y propósitos específicos. Carnívoros con dientes afilados y garras poderosas. Herbívoros con dientes planos para triturar plantas. Algunos rápidos, otros lentos. Algunos grandes, otros diminutos. Pero todos perfectos en su diseño, todos adaptados a su entorno. Y Dios observó toda esta diversidad de vida animal y vio que era buena. Pero aún faltaba algo. La creación estaba casi completa, pero no del todo. Había un vacío, una ausencia. Ninguna de las criaturas creadas hasta ese momento podía conocer verdaderamente a Dios, relacionarse con Él, adorarlo conscientemente, reflejar sus atributos. Fue entonces cuando Dios dijo algo completamente diferente a todo lo que había dicho hasta entonces. Por primera vez en toda la creación, Dios no dijo simplemente hágase o prodúzcase. Por primera vez, habló como si estuviera en consejo, en consulta, en una decisión profunda. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fue un momento solemne y sagrado, único en toda la narrativa de la creación. Dios estaba a punto de crear algo que sería fundamentalmente diferente de todo lo demás. No solo otra criatura, sino una criatura hecha a su propia imagen. Y Dios formó al hombre. No se limitó a pronunciar una palabra para que apareciera al instante. Dios se arrodilló, por así decirlo, y con sus propias manos moldeó al hombre del polvo de la tierra, de esa misma tierra roja y marrón de la que crecían las plantas. Como un alfarero que trabaja con arcilla, Dios formó cuidadosamente cada parte, la cabeza, el torso, los brazos, las manos con sus delicados dedos, las piernas, los pies. Formó los órganos internos, cada uno con su función específica. Formó el cerebro, capaz de pensamientos complejos y profundos. Formó los ojos para ver la belleza de la creación. Formó los oídos para escuchar los sonidos del mundo. Él formó la boca para hablar, para comunicarse, para expresar pensamientos y emociones. Pero allí, tendido en el suelo del jardín, solo había un cuerpo inerte, perfecto en su forma, pero sin vida, sin movimiento, sin conciencia. Entonces llegó el momento más íntimo y sagrado de toda la creación. Dios se inclinó sobre ese cuerpo de barro y sopló en sus fosas nasales el aliento de vida. No era solo aire, sino el aliento divino, el espíritu de vida que provenía directamente de Dios. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Sus ojos se abrieron por primera vez. Sus pulmones se llenaron de aire. Su corazón comenzó a latir. La sangre empezó a fluir por sus venas. Parpadeó, mirando a su alrededor con asombro y admiración. Movió los dedos, probándolos. Se levantó del suelo donde había sido formado, erguido por primera vez, a diferencia de todos los demás animales. Su nombre era Adán, que significa formado de la tierra u hombre rojo, en referencia al suelo del que fue creado. Dios miró a Adán con amor paternal. Aquí estaba su obra maestra, su creación más especial.
un ser creado a imagen de Dios, capaz de pensar, elegir, amar, crear y adorar. Un ser con quien Dios podía tener verdadera comunión. Entonces Dios preparó un lugar especial para que Adán viviera. No lo colocó en cualquier lugar de la tierra, sino que plantó un jardín en el Edén, al este. Este jardín era diferente a cualquier otro lugar del planeta. Era el paraíso en su expresión más pura y perfecta. El jardín del Edén era un lugar de belleza indescriptible. Árboles majestuosos crecían por doquier, no solo frutales con sus deliciosos frutos, sino también ornamentales con exuberantes y fragantes flores. Ríos cristalinos serpenteaban por el jardín, sus aguas tan puras que se podían beber directamente. Las orillas de estos ríos estaban cubiertas de hierba verde, suave como una alfombra. Flores de todos los colores imaginables crecían en profusión, rosas, lirios, orquídeas, jazmines, llenando el aire con sus dulces perfumes. Había un río principal que nacía en el Edén y luego se dividía en 4 brazos, irrigando todo el jardín y las tierras circundantes. El clima era perfecto, ni demasiado caluroso ni demasiado frío, siempre agradable. La luz del sol se filtraba entre las copas de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el suelo. Los pájaros cantaban sus más bellas melodías. Animales pacíficos pastaban juntos, sin temor unos a otros, pues aún no había violencia ni depredación. En el centro del jardín, Dios colocó 2 árboles muy especiales. El árbol de la vida, cuyo fruto otorgaba inmortalidad, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que sería una prueba de obediencia y confianza. Dios colocó a Adán en el jardín del Edén para que lo cuidara y cultivara. Le dio autoridad sobre toda la creación. Trajo todos los animales a Adán para que les pusiera nombre, ejerciendo su autoridad y demostrando su inteligencia. Y Adán nombró a cada criatura, cada animal, cada ave, cada ser viviente recibió su nombre de Adán. Pero mientras Adán nombraba a los animales, algo se hizo evidente. Cada animal tenía su pareja. Los leones tenían leonas. Las águilas tenían sus parejas. Las ovejas tenían sus carneros. Sin embargo, para Adán no se pudo encontrar una compañera adecuada. Dios, que ya lo sabía desde el principio, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Entonces Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo. No era un sueño cualquiera, sino una especie de trance divino. Mientras Adán dormía profundamente, Dios realizó la primera cirugía de la historia. Tomó una de sus costillas, cerró el lugar con carne y de ella formó a la mujer. Ella no fue hecha del polvo de la tierra como Adán, sino de su propio cuerpo, demostrando que eran de la misma esencia, iguales en valor y dignidad. No fue hecha de su cabeza para dominarlo, ni de sus pies para ser pisoteada, sino de su costado, cerca de su corazón, para ser amada y protegida. Cuando Adán despertó y vio a la mujer por primera vez, sintió un amor instantáneo. Exclamó con alegría: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque fue tomada del hombre. Su nombre era Eva, que significa madre de todos los vivientes, pues de ella nacería toda la humanidad futura. Dios los bendijo a ambos juntos. Bendijo no solo a Adán, sino a Adán y Eva como unidad. Les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Era una comisión, un propósito, un llamado. Debían tener hijos, poblar la tierra y cuidar la creación de Dios como fieles administradores. Tenían autoridad sobre toda criatura viviente, pero era una autoridad de cuidado y protección, no de explotación ni crueldad. Dios también les dio abundante provisión. Dijo: les doy toda planta que da semillas sobre la faz de toda la tierra y todo árbol que da fruto con semilla. Serán para su alimento. No había hambre en el Edén. No había escasez. Había abundancia por todas partes. Deliciosas frutas colgaban de los árboles, listas para ser recogidas. Las verduras crecían en los huertos. Había agua fresca y pura para beber. Todas las necesidades estaban completamente satisfechas. Adán y Eva caminaban por el jardín con perfecta inocencia. Estaban desnudos, pero no sentían vergüenza, porque no había pecado, ni malicia, ni nada malo entre ellos. Conversaban libremente con Dios, quien venía a caminar con ellos por el jardín al fresco del día. Había una comunión perfecta entre el Creador y sus criaturas. El trabajo de Adán no era arduo ni agotador.
Era placentero, significativo. Cuidaba el jardín con alegría, podando aquí, plantando allá, cosechando fruta madura. Eva estaba a su lado, su compañera perfecta, trabajando con él, hablando con él, riendo con él. No había dolor, no había tristeza, no había muerte, no había lágrimas, no había soledad, no había miedo. Era el paraíso en su sentido más verdadero y completo. Y Dios contempló todo lo que había hecho durante esos 6 días de la creación. Contempló la luz y la oscuridad. Contempló el cielo separando las aguas. Contempló la tierra seca y los mares. Contempló la vegetación que cubría la tierra. Contempló el sol, la luna y las estrellas. Contempló los peces en los mares y las aves en los cielos. Contempló a los animales terrestres en toda su diversidad. Y contempló al hombre y a la mujer, hechos a su imagen, viviendo en el jardín perfecto que él había preparado para ellos. Y Dios vio que todo era muy bueno. No solo bueno, sino muy bueno. Perfecto. Completo. Exactamente como se planeó desde antes de la fundación del mundo. El séptimo día, algo diferente sucedió. Dios no creó nada nuevo. La obra de la creación estaba completa, terminada, perfecta. Todo lo que debía existir ya existía. Todo lo que debía hacerse ya se había hecho. Entonces Dios descansó. No porque estuviera cansado o exhausto. El creador del universo no se cansa. Aquel que mantiene las estrellas en su lugar no necesita descanso físico. Isaías, el profeta, escribiría siglos después. ¿No saben? ¿No han oído? El Señor es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra. No se cansará ni se fatigará. Dios descansó no por necesidad, sino para establecer un principio eterno, un modelo a seguir para sus criaturas. Descanso, pausa, tiempo para contemplar, tiempo para reflexionar, tiempo para la comunión. Imagina ese séptimo día en el jardín del Edén. Adán y Eva no trabajaban, sino que descansaban, apreciando todo lo que Dios había creado. Quizás caminaban lentamente por el jardín, admirando cada árbol, cada flor, cada criatura. Quizás se sentaban a la orilla del río, escuchando el suave sonido del agua fluyendo, sintiendo la brisa fresca en sus rostros. Quizás miraban al cielo, maravillándose con las nubes blancas que flotaban contra el azul perfecto, o con las estrellas centelleando en la noche. Y quizás, en la frescura del día, cuando el aire era más puro, Dios caminaba con ellos. No como un Dios distante e inaccesible, sino como un padre que conversaba con sus hijos. Les explicaba su creación, respondía a sus preguntas, ría con ellos, deleitándose en su compañía. El séptimo día fue bendecido por Dios de una manera especial. Lo santificó, lo apartó como santo, como diferente de los demás días. No era un día más en el ciclo del tiempo. Era un día santo, un día dedicado al descanso, la contemplación, la adoración y la comunión. Este principio de descanso se incorporaría más tarde a los 10 mandamientos que Dios le daría a Moisés en el monte Sinaí. El sábado, el día de descanso, sería un recordatorio constante de aquella primera semana de la creación, un memorial del poder creador de Dios y la importancia del descanso. Pero el descanso del séptimo día también señalaba algo mayor. Señalaba un descanso futuro, un descanso espiritual que vendría a través de Jesucristo. El escritor de la carta a los Hebreos explicaría que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, un descanso final y eterno donde no habría más trabajo, más cansancio, más lucha, solo un descanso perfecto en la presencia de Dios. En el séptimo día, la creación se completó. Los cielos declararon la gloria de Dios. Los firmamentos proclamaron la obra de sus manos. La tierra estaba llena de su bondad. Y todo era muy bueno. Así termina la narración de la creación del mundo, tal como se registra en el primer capítulo del Génesis. 6 días de trabajo creativo que culminaron en un día de descanso sagrado. De la nada al todo, del caos al orden, del vacío a la plenitud, de la oscuridad a la luz. Pero esta historia es mucho más que un simple relato del origen del mundo. Revela profundas verdades sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre el propósito de la existencia. Primero, aprendemos que la creación no fue un accidente. No fue el resultado de procesos aleatorios y sin propósito. No fue producto de la casualidad ciega que operó durante eones infinitos. Fue obra de un Dios inteligente, poderoso, amoroso e intencional. Cada aspecto de la creación fue planeado. Cada detalle fue pensado.
Cada criatura fue diseñada con un propósito. Segundo, aprendemos que hay orden en el universo porque existe un Dios de orden. Las leyes de la física que rigen el movimiento de los planetas, las leyes de la química que determinan cómo se combinan los átomos, las leyes de la biología que regulan la vida, todas estas leyes existen porque fueron establecidas por un legislador. El universo no es caótico, es ordenado, predecible y comprensible porque fue creado por una mente ordenada. En tercer lugar, aprendemos que somos especiales. De todas las criaturas creadas por Dios, las innumerables estrellas, los peces del mar, las aves del cielo, los animales de la tierra, solo los seres humanos fuimos hechos a imagen de Dios. Solo nosotros recibimos el aliento divino de vida. Solo nosotros tenemos la capacidad de conocer a nuestro Creador, de conectarnos con Él, de reflejar sus atributos de amor, creatividad, justicia y misericordia. Esto nos otorga una dignidad incomparable. No importa lo que el mundo diga de ti, no importa cómo te sientas contigo mismo, esta verdad permanece. Fuiste creado a imagen de Dios Todopoderoso. No eres un accidente. No eres insignificante. No eres inútil. Eres amado, planeado y creado con un propósito. En cuarto lugar, aprendemos que Dios es un Dios de abundancia y generosidad. No creó el mundo como una prisión austera, sino como un exuberante jardín. No creó solo lo necesario para la supervivencia, sino que llenó la tierra de belleza, color, variedad y placer. Las flores no son solo funcionales, son hermosas. El atardecer no es solo el final del día, es un espectáculo de colores. Los pájaros no solo existen, sino que cantan. Dios pudo haber creado un mundo monocromático y funcional, pero eligió crear un mundo lleno de belleza porque es bueno y generoso. Quinto, aprendemos que el trabajo es bueno y significativo. Dios no creó a Adán para que estuviera ocioso en el jardín, sino para cuidarlo y cultivarlo. El trabajo no es una maldición, sino una bendición cuando se realiza según el propósito de Dios. Fuimos creados para ser productivos, para crear, para cuidar la creación de Dios. El trabajo nos da propósito y significado. Sexto, aprendemos que el descanso es esencial. Dios mismo descansó el séptimo día, no por debilidad, sino para enseñarnos que somos más que trabajadores. Somos seres relacionales que necesitamos tiempo para contemplar, reflexionar, conectar con Dios y con los demás. Una vida sin descanso es una vida desequilibrada. Séptimo, aprendemos que Dios desea la comunión con nosotros. Él no creó al hombre para luego abandonarlo. Caminó con Adán y Eva en el jardín. Habló con ellos. Tuvo una relación con ellos. E incluso hoy, a pesar de todo lo que sucedió después, Dios aún busca la comunión con sus hijos. La misma voz poderosa que dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. La misma voz que llamó a las estrellas a la existencia y ellas obedecieron. La misma voz que infundió vida en la nariz de Adán. Esa misma voz aún habla a los corazones humanos hoy. Habla a través de la creación que nos rodea, declarando la gloria de Dios. Habla a través de las sagradas escrituras, revelando la voluntad de Dios. Habla a través del Espíritu Santo, tocando nuestras conciencias y acercándonos a Dios. Y esta historia de la creación no termina en el jardín del Edén. Continúa a través de las páginas de la Biblia. Sabemos que Adán y Eva pecaron, desobedeciendo el único mandato que Dios les había dado. Sabemos que el pecado trajo muerte, dolor y separación de Dios. El jardín perfecto se perdió. La comunión perfecta se rompió. Pero Dios no abandonó su creación. La historia continúa con la promesa de redención. Justo después del pecado, Dios prometió que vendría un Salvador, un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta promesa se cumplió miles de años después cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en Belén. Jesús vino a restaurar lo perdido en el Edén. Vino a reconciliar a la humanidad con Dios. Mediante su muerte en la cruz y su resurrección, abrió un camino de regreso a Dios. Y un día, como prometen las Escrituras, habrá cielos nuevos y tierra nueva. El paraíso será restaurado. La comunión con Dios será completa. De nuevo, ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el viejo orden de cosas ha pasado. La creación, por lo tanto, es el comienzo de una historia más grande. Es el prólogo de una narrativa que incluye caída y redención, juicio y gracia, separación y reconciliación. Es una historia que se escribe incluso hoy, y tú eres parte de ella. Cuando miramos a nuestro alrededor, al cielo azul,
a la tierra verde, a las montañas a lo lejos, a los vastos océanos, a los árboles meciéndose con el viento, a los pájaros volando, a las estrellas centelleando en la noche, vemos la obra de las manos de Dios. Cada detalle de la creación proclama que hay un creador. Cada flor da testimonio de un diseñador. Cada estrella declara su gloria. Y cuando nos miramos al espejo, vemos algo aún más maravilloso. Vemos la imagen de Dios. Imperfecta por el pecado, sí. Quebrantada por la caída, sin duda. Pero aún así, la imagen permanece. Seguimos teniendo valor. Seguimos teniendo propósito. Seguimos siendo amados por nuestro Creador. El Dios que creó el universo con una palabra, que pintó el atardecer con colores gloriosos, que esculpió las montañas y llenó los mares, que contó las estrellas y llamó a cada una por su nombre. Ese mismo Dios te conoce. Él te creó, te ama, tiene un propósito para tu vida. La creación nos recuerda que no estamos aquí por casualidad. No somos producto de procesos aleatorios y sin sentido. Somos creaciones intencionales de un Dios amoroso. Y así como Dios miró su creación y dijo, es muy buena, te mira con el mismo amor y aprobación. Que esta historia de la creación llene tu corazón de asombro por el Creador. Que te dé esperanza, sabiendo que fuiste creado con un propósito. Que te inspire a cuidar la creación de Dios como fieles administradores. Que te recuerde que debes descansar, como Dios descansó, y que te guíe hacia el Salvador, Jesucristo, quien vino a restaurar todo lo perdido. La historia comenzó con, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero no termina ahí. Continúa contigo, con tu vida, con tus decisiones, con tu respuesta al Creador que te ama. Que Dios, Creador del cielo y de la tierra, te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda paz. Y que siempre recuerdes que fuiste creado a imagen de Dios, con propósito, con valor y con un destino eterno. Esta es la historia de la creación del mundo según la Santa Biblia. Una historia de poder, orden, belleza y amor. Una historia que comenzó en el principio y continúa hasta hoy. Una historia de la que formas parte. Amén.